Recording in progress. Si les parece, todos cancelan. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar la mesa hoy. Está conformado por Fernando Filártiga, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, representante de Paraguay en el Banco Mundial. Silvia Vázquez, es doctora, consultora, docente e investigadora del Instituto de Desarrollo. José Antonio Galeano es candidato a doctor en sociología, docente universitario, rankeado como investigador PRONI. Y Ernesto Velázquez, asesor jurídico del Banco Central del Paraguay, es miembro del directorio y es profesor asistente de Derecho Internacional en la Universidad Católica. Este panel vamos a desarrollar el tema de el desarrollo económico y social y el Estado de Derecho, dentro de los desafíos y propuestas que tenemos. Le doy la palabra a Javier Contreras para la apertura oficial del evento. Bueno, muchas gracias, Bruno. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una actividad que es parte de un seminario sobre el tema Estado de Derecho y desarrollo, desafíos y agenda de reformas que estamos llevando adelante en el marco del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, que es ejecutado por el Instituto de Desarrollo con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Este programa tiene por finalidad impulsar a través del fortalecimiento de instituciones de educación superior que se dedican a la formación de juristas, buscar la consolidación del Estado de Derecho y la generación de una cultura de la integridad. Siendo eso así, en este marco nosotros hemos decidido generar una actividad prácticamente académica dirigida a conversar sobre ciertos temas relacionados con el Estado de Derecho y a su vez la relación del Estado de Derecho con otras áreas de interés público. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos nosotros trabajando en un entorno de abogados con respecto al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se conoce como el gobierno de las leyes. Cuando hablamos de leyes pensamos en abogados y entonces muchas veces nos encerramos en un círculo de abogados sobre algo que en realidad va mucho más allá, que en realidad es lo que establece el artículo 1 de la Constitución de la República del Paraguay, que nos constituimos como un Estado de Derecho, como un Estado social de derecho, que es una aspiración en realidad, es un principio que nos guía, porque ningún Estado nunca termina del todo de ser un Estado de Derecho, porque siempre existen brechas entre el deber ser y donde nos encontramos en las diversas áreas que son aquellas que definen lo que debe ser un Estado de Derecho. Entonces, en ese marco nosotros pretendemos reflexionar, ¿verdad? Mirando desde diversos puntos de vista el Estado de Derecho y con profesionales que enfocan el Estado de Derecho a través de sus vamos a decir, de las áreas de su experticia. En este caso, vamos a tratar el Estado de Derecho y su relación con el desarrollo económico y social. O sea, que son temas que no están disgregados, que están realmente relacionados, ¿verdad? Y lo que pretendemos es que nuestro público, que mayormente está constituido por profesores de Derecho y por estudiantes de Derecho, observen la perspectiva del Estado de Derecho a la luz de otros enfoques, como en este caso se trata de enfoques de personas que están trabajando en el ambiente o en el ámbito del desarrollo económico, del desarrollo social del país. Dicho eso, lo que pretendemos es visualizar la importancia de que tiene el Estado de Derecho como para generar una conciencia de que en realidad estamos ante un privilegio que debemos reconocer, debemos comprender, debemos valorar y debemos apoyar, ¿verdad? Y uno de los motivos es porque consideramos que es relevante para un desarrollo económico y social sostenible.
Entonces, nuestros panelistas, que para nosotros es un lujo escucharles, estamos todos muy interesados nosotros en escuchar sus ponencias. Pretendemos que ellos nos den sus enfoques desde sus ámbitos de servicio, sobre cómo ellos ven el Estado de Derecho en el Paraguay actualmente, cómo ven el desarrollo económico y social, y sobre todo después ver qué podemos hacer para mejorar en esos aspectos, cuáles son las propuestas que ellos dan para enfocar, para ayudarnos a enfocar, y nosotros desde el programa ayudar también a hacer una incidencia en ese sentido, de modo tal a avanzar hacia un fortalecimiento del Estado de Derecho que nos ayude a desarrollarnos social y económicamente como se requiere para que el desarrollo sea sostenible e inclusivo. Bueno, dicho todo eso, entonces, nuevamente, Bruno, muchas gracias y vamos a continuar con los panelistas. Gracias, Javier. Sobre todo por la brevedad, porque los panelistas de hoy son súper interesantes, diferentes enfoques. Vamos a empezar con el doctor Fernando Filártiga, que es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y representante de Paraguay en el Banco Mundial. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Bruno, y muchas gracias al doctor José Molinas por la invitación para participar en este panel de tan alto nivel como mencionaba el doctor Contreras. También saludo al doctor Contreras, al doctor Velázquez, a la señora Vázquez, al señor José Antonio Galeano, que nos acompañan como panelistas esta tarde. Y por supuesto, un saludo más especial de todos para quienes nos escuchan del otro lado. Ojalá que podamos aportar, aunque sea una tarde de interés, digamos, podamos al menos promover cierto interés por los temas o en relación a los temas que vamos a tratar. Me permito hacer una pequeña aclaración de orden antes de proseguir. Yo soy miembro titular del directorio del Banco Central. Fui representante de Paraguay ante el Banco Mundial, pero eso fue en el pasado, ¿verdad? Eso nada más me parece necesaria esa aclaración. Entonces, hecho el saludo y la aclaración, me permito compartir una breve presentación. No sé si pueden confirmarme que se está viendo. Sí, entiendo. Sí, se está viendo. Bueno, ¿qué es lo que planteamos esta tarde? Una aproximación a la idea de moral política y a la idea de teoría del derecho, en lo que refiere al Estado de Derecho, y luego ya ir aterrizando esa idea a su constitucionalización en el Paraguay. La segunda parte es muy importante. La segunda parte, la de constitucionalización, me refiero, es la que refería el doctor Contreras en su introducción, algo de lo que hemos hablado los abogados desde el primero y los primeros cursos del programa de Derecho, independientemente de la facultad a la que uno haya asistido. Y es un concepto bastante conocido, al menos en cuanto a cómo está desarrollado en la Constitución. Sin embargo, la idea de moral política o la idea de teoría del derecho, la idea más filosófica del Estado de Derecho, no es muy conocida, o al menos no debatimos mucho sobre esa idea. Y la mejor manera de encarar esa idea es precisamente de un ámbito multidisciplinario, porque no es un concepto exclusivo, ni mucho menos de juristas, de abogados, de filósofos. Es un concepto multidisciplinario que nos atañe a todos, porque es un modo de vivir en sociedad. Al respecto, un gran filósofo del derecho y filósofo en general, el doctor Jeremy Waldron, habla de el Estado de Derecho, como ellos llaman rule of law en el mundo anglosajón, como un working political ideal, es decir, un ideal político en movimiento, donde confluyen tanto el interés que han manifestado, como veremos enseguida, pensadores de todos los tiempos, desde la antigua Grecia, la cuna de nuestra cultura greco-romana, hasta hoy los pensadores actuales, como también la gente en la calle, la ciudadanía, gente incluso sin formación universitaria, todos quienes conformamos la sociedad. A todos nos concierne y todos tenemos alguna idea menor o mayor, más o menos sofisticada,
pero sí una intuición al menos de lo que significa estar en una sociedad que significa un Estado de Derecho, donde hay un gobierno de leyes, o no estar en una sociedad de ese tipo. Es una idea muy antigua, como les adelantaba. Ya los grandes filósofos griegos y en ambos lados, digamos, del debate, trataban del Estado de Derecho. Y hasta hoy no existe un consenso sobre su definición. Incluso hay dos definiciones que de alguna manera chocan entre sí y que, bueno, permanentemente los teóricos van, como veremos más adelante, dando tanto sus defensas como contrariedades contra cada una de estas definiciones. En la antigua Grecia, Platón no era precisamente un partidario del Estado de Derecho a secas, porque él hablaba de que en casos particulares, constreñir al gobernante a una ley anterior, a una ley general, podía al juez, por ejemplo, no impedirle la facultad de ejercer el buen tino, de ejercer el buen sentido en el caso concreto. Por eso, en varios recuentos de la historia, en la discusión del Estado de Derecho, se habla de Platón no precisamente como un partidario de la idea, sino como un crítico. Y hasta hoy día, juristas como los pragmáticos, los jueces pragmáticos o activistas en los Estados Unidos, entre ellos Richard Posner, manifiestan de alguna manera una influencia platónica al decir que el buen juicio del magistrado es a veces mejor, tiene más ventajas para la resolución del caso concreto que la adherencia mecánica a precedentes jurisprudenciales o a una norma más general. Aristóteles, por el contrario, sí es enlistado entre los defensores primeros, primigenios y más importantes de la idea de Estado de Derecho. Él habla de una superioridad neta del gobierno de las leyes por sobre el gobierno de los hombres. También habla de que no es solamente la ley lo importante, sino también el régimen en el marco de la cual esta ley es creada y las instituciones que promulgan y administran las leyes. Pero también Aristóteles recogía de alguna manera y trabajaba sobre la idea platónica del caso concreto, y de allí viene esto que habremos escuchado en diferentes contextos de la idea de equidad de Aristóteles, donde habla de la dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal para el caso concreto. Es decir, no es otra cosa, por supuesto, con un trabajo ulterior, que la idea platónica de que existen casos particulares donde una aplicación irrestricta de la ley general sin consideraciones de hecho específicas puede determinar una solución no precisamente óptima. Entonces, de allí viene la teoría de la equidad de Aristóteles. Luego, a través de los tiempos, estos son nada más que algunos filósofos que trataron del Estado de Derecho, precisamente del Estado de Derecho, del rule of law. A propósito, son filósofos que en su mayoría, si no todos, responden a la tradición anglosajona del Estado de Derecho, porque en nuestras facultades, y yo entiendo que somos alumnos y profesores universitarios, compatriotas quienes estamos compartiendo esta tarde, tenemos más afinidad en los programas al menos a la tradición más continental, o no solo continental, sino más iberoamericana. Entonces quería fijarme esta tarde más en dar una suerte de viento nuevo a la discusión teórica. Y luego vamos a hablar de algunos, de cómo trataron la idea del Estado de Derecho algunos de estos filósofos, pensadores, algunos de ellos economistas, como el caso de Hayek, premio Nobel en Economía, sin un entrenamiento jurídico, pero que el Estado de Derecho es prácticamente una pieza central de su teoría, cuando se refirieron al fenómeno o a la idea. Les decía que existen dos corrientes conceptuales. La primera, o más clásica, es la que refiere al
derecho, al Estado de Derecho formal. Y quienes adhieren a esta tendencia hablan de que las leyes para pertenecer a un Estado de Derecho o un Estado de Derecho para ser tal debe tener leyes o normas que cumplan con ciertas características. Y muchos autores, entre ellos Lon Fuller, crean un listado, una suerte de lista enunciativa, cuando no taxativa, de estas características. Tomamos la de Fuller porque es la más conocida. Habla que las leyes deben ser generales, deben ser públicas, prospectivas, es decir, regir para el futuro, deben ser inteligibles por la ciudadanía, por quienes son sujetos de aplicación, deben ser consistentes o coherentes, congruentes, practicables y estables. Y luego a esta serie de aspectos formales se suma también, algunos dividen en una subcategoría, los aspectos procesales o el Estado de Derecho procesal. Para nuestros fines nosotros juntamos en el Estado de Derecho formal o procesal el mismo concepto. ¿Y cuáles son las características procesales? Las características procesales son las que hacen a las garantías del debido proceso. Que una persona no pueda ser condenada sin un juicio por un tribunal permanente, independiente, en base a una ley dictada con anterioridad al caso, conocida, consistente, general, pública, como refiriéndose ya a las virtudes anteriores. En nuestra Constitución, entre otros artículos, el artículo 17 reúne las garantías procesales, muchas de ellas, prácticamente todas, son las que tradicionalmente se conocen como los aspectos procesales del Estado de Derecho. Y luego existe la otra corriente conceptual que sobre la base, no es que descarta, sino que sobre la base del Estado de Derecho más de la tradición anglosajona o formal, habla del Estado de Derecho sustantivo. Habla de que no es suficiente que el Estado de Derecho esté denominado por un conjunto de normas con estas características y de determinadas instituciones como una justicia independiente, sino que hay algo más, y ese algo más es un valor o es una serie de valores. Allí, de acuerdo a los diferentes autores, los valores también difieren. Es decir, es no solamente un marco formal, sino que ese marco formal sirva a la realización de ciertos valores. Después veremos el caso paraguayo, que va por este lado, por el de un Estado de Derecho sustantivo. ¿Y cuáles pueden ser esos valores? Bueno, para Hayek, por ejemplo, ese valor es la libertad. Hayek habla de que la libertad es el valor que debe predominantemente defender el Estado de Derecho, porque con leyes generales, leyes que permiten prever al sujeto la conducta, entonces se puede realizar puede tener ese margen de libertad al ser humano, en el cual es industrioso, en el cual, bueno, se realizan los procesos de la economía clásica, que es o liberal clásica, que es a la que Hayek adhiere o que Hayek representa. Ahora bien, recapitulando lo que decíamos, un Estado de Derecho formal, entonces es un ideal formal en el cual la sociedad debe estar gobernada por normas con ciertas características, las que vimos, y contemplando ciertas instituciones y principios procesales, una independencia del Poder Judicial, un Poder Judicial independiente para adjudicar o administrar justicia. Y el Estado de Derecho sustantivo es, como decíamos, el que tiene un valor o tiene una serie de valores. Y vemos que una definición que es famosísima y que está ligada a los objetivos de desarrollo sostenible y es la definición que liga al Estado de Derecho con el desarrollo, que es precisamente lo que tratamos esta tarde, que es la definición de Naciones Unidas, es una definición sustantiva. ¿Por qué? Porque veamos paso a paso, principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones, entidades públicas, privadas, incluido el mismo Estado, responden a leyes que son promulgadas públicamente, ejecutadas por igual, administradas por una justicia independiente. Hasta ahí todo formal. Y que deben ser consistentes con los derechos humanos internacionales.
Ahí metemos introducimos al concepto, a ese concepto de forma o adjetivo, introducimos un concepto totalmente, totalmente sustantivo. Es decir, el Estado de Derecho debe servir para la defensa, para la realización de los derechos humanos. Y eso puede ser, como veremos más adelante, puede ser los derechos humanos, como es en la definición de Naciones Unidas, puede ser la justicia, puede ser la libertad, como en el caso de Hayek, o puede ser cualquier otro derecho sustantivo o una serie de derechos, un conjunto de derechos sustantivos, como es en el caso de Paraguay, que son introducidos al concepto más formal del Estado de Derecho. Tenemos la visión positivista. La visión positivista, como se podrán imaginar, tiende totalmente a la idea minimalista que yo le llamo, para dejar de decir formal y traer un nuevo término más decidor del Estado de Derecho. Y esta es una transcripción del libro Teoría Pura del Derecho del jurista Hans Kelsen, donde él habla de que primero no hay el desdoblamiento, para él el desdoblamiento del Estado y del derecho es ficticio. El Estado es un conjunto de normas, entonces el Estado es el derecho. Y aquí, para no ir a toda la transcripción, nada más pido que se fijen en el final. Dice, un Estado que no fuera o que aún no hubiera llegado a ser un orden jurídico no existe, ya que un Estado no puede ser otra cosa que un orden jurídico. Esta comprobación no significa, por otra parte, ningún juicio de valor político sobre el Estado, es decir, descarta la idea de dotar de un contenido sustantivo al Estado de Derecho. Y al final, en un tono de crítica, él dice que para ciertos teóricos un Estado solo está fundado sobre el derecho si garantiza los derechos individuales. Y eso Kelsen rechaza enérgicamente, porque dice eso ya no es Estado de Derecho. Joseph Raz, en una visión más moderna, más contemporánea, dice palabras más o ideas más, ideas menos, básicamente tiende hacia la misma dirección. Él dice que el Estado de Derecho es un marco formal y es una sola de muchas virtudes que puede tener un sistema legal. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos analizar nuestra adherencia o no al Estado de Derecho en virtud de las características de Fuller o las características que nosotros consideremos complementando o restringiendo las de Fuller. Nuestras leyes cumplen o no con los criterios de generalidad, previsibilidad, coherencia, congruencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no debe ser juzgado el nivel o el de desarrollo del Estado de Derecho en un país o no, o de un Estado de Derecho en función del cumplimiento de objetivos, que son el Estado de Derecho sustantivo, democracia, derechos humanos, justicia social. Entonces él dice, el caso de Raz, él dice, no demos una importancia suprema a una virtud que es Estado de Derecho, que es una de las muchas virtudes que puede tener el Estado. Porque el Estado, además de cumplir con el Estado de Derecho, puede también propender a la justicia, puede propender a los derechos humanos, etcétera, pero eso ya no es Estado de Derecho. Eso ya escapa a cuando nosotros analizamos puramente la idea política del Estado de Derecho. Y bueno, este es un autor muy particular, muy contemporáneo, tiene un libro, es un libro de pocos años atrás que se intitula El Estado de Derecho, y él, aquí empezamos a ver a los autores que dicen, no es suficiente, no nos satisface a nosotros el concepto formal procesal, nosotros queremos nosotros defendemos una visión más espesa del Estado de Derecho, más omnicomprensiva que la formal o minimalista. Entonces allí entra entra una discusión que después se repite y que se repite en muchísimos autores, de que un Estado que reprime salvajemente a su población no puede ser considerado Estado de Derecho, aunque la represión esté prevista en normas debidamente promulgadas, escrupulosamente observadas y cumplan con todas las características del Estado de Derecho. Alemania nazi, la Rusia comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejemos ahí por lo menos hasta ahora, después quizá esto puede ser objeto de preguntas y bueno, y de las respectivas respuestas. Sí, justamente le quería pedir que redondee porque el tiempo... Bueno, vamos a ir más rápido entonces. Sí. Entonces,
Bueno, Jas Carlson, fue el supremo juez de la Corte de Sudáfrica, presenta la misma visión, o por supuesto contextualizada la apartheid de Bingham. Y luego tenemos la constitucionalización en Paraguay. Paraguay claramente, mencionaba el doctor Contreras al inicio, tiene establecida la figura del Estado Social de Derecho y no hace falta decir más, ¿verdad? Estado social de derecho, es decir, propende al cumplimiento de ciertos valores o de ciertos derechos y garantías sociales que luego están establecidas en la Constitución. Entonces, es un Estado sustantivo, no es un Estado de derecho formal. Y esto viene de la constitucionalización de los derechos, de la constitucionalización de los derechos sociales y culturales, que comienza en México. Normalmente se pone allí el punto de inicio, en 1917, allí hay un 2, debería ser 1917, luego la Constitución de Weimar, y luego en la Constitución española, la colombiana del 91, la de Venezuela del 99. Nosotros, a partir de la Carta Política de Estigarribia en 1940, es que tenemos incorporados estos derechos sociales, también la Constitución del 67, pero es recién la del 92 la que habla de Estado social de derecho, emulando a la Constitución alemana de 1949, como bien reconoce el doctor Carlos Alberto González en este libro, en esta obra dentro del libro de comentario a la Constitución de la Corte Suprema de Justicia que está transcripto aquí. Bueno, y ahora me dan 2 minutos más, entonces puedo mostrarles brevemente. Aquí están los artículos que hacen referencia, no todos, pero los que hacen referencia al Estado de Derecho, la división de los poderes, el sistema de equilibrio, de independencia. Luego tenemos la libertad, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no dice, ni privado lo que ya no prohíbe, la irretroactividad de la ley. Estos son todos principios que hacen al derecho, al Estado de Derecho formal. La defensa en juicio, los derechos procesales que hablábamos, la igualdad, el cumplimiento de la ley, la publicación de las leyes. Pero luego viene ya lo que tiene que ver con lo social, y no luego, sino entremezclado, por supuesto, en el texto constitucional: la vivienda digna, los derechos laborales, protección a grupos vulnerables, salud, educación, patrimonio cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el valor supremo del liberalismo, que es la propiedad privada, está condicionado a la función económica y social de la propiedad, incluso en la propiedad privada. Entonces, lo que tenemos es que en nuestra Constitución, en nuestro margen constitucional, la regla de oro es finalmente la de que en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general en cuanto trata de la interpretación y cuando estos intereses chocan. Entonces, para concluir, finalmente, existe una relación entre altos niveles de ingresos y países que puntúan alto en los indicadores de Estado de Derecho. Hay una serie de jerarquías, digamos, más o menos discutibles en términos estrictamente científicos. Esta es una gráfica del informe de Governance and the Law del Banco Mundial, precisamente de 2017, el informe de desarrollo mundial, como sabe el doctor José Molina y muchos de los presentes, es el informe buque insignia del Banco Mundial, y ellos hablan de esta correlación, le llaman, entre altos niveles de ingresos e indicadores. Esto no es siempre así. No quiero entrar mucho tal vez en algo polémico, pero tenemos a la República Popular China, segunda economía del mundo, y yo no creo que, si es que al menos puntúa alto en indicadores de Estado de Derecho, bueno, dejémoslo allí. Entonces, pero sí, aquí se ve claramente que existe una relación en términos generales. Así que finalmente dice: al establecer el Estado, quería dejar con este pensamiento, al establecer el Estado de Derecho, los primeros 5 siglos son los más difíciles. Son palabras de Gordon Brown, y es así. Nuestro Estado de Derecho, entonces, en Paraguay es un Estado de Derecho que tiene todos los requisitos, o por lo menos propende a todos los requisitos del Estado de Derecho adjetivo, formal o procesal, pero también es un Estado de Derecho subjetivo, es decir, sustantivo, es decir, va a esa definición más espesa que piden algunos teóricos y propende al cumplimiento de los fines sociales en la línea de la Constitución alemana de 1949. Con eso les agradezco mucho su atención y disculpen si me excedí en el tiempo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora tenemos las palabras de Silvia Vázquez, pero antes les quiero recordar que pueden preguntar en el chat y nosotros le haríamos pasar a los panelistas durante la sesión para poder ir acelerando, ¿verdad? Entonces, los que quieran preguntar directamente en el chat y vamos a atender las consultas. La doctora Silvia Vázquez, ella es economista, desde el punto de vista de la economía. Vamos a escuchar, y es docente e investigadora del Instituto de Desarrollo. Adelante. Estás con el micrófono cerrado. Ah, sí. Ahí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Realmente ya veo que voy a aprender mucho en esta mesa. Realmente la interdisciplinariedad tiene esos méritos y realmente un honor estar compartiendo con ustedes. Como bien se decía en la presentación, la idea es que yo pueda aportar una mirada desde la economía, ¿verdad? Y en ese sentido, la idea un poco es tratar de contextualizar inicialmente la relación que existe desde el punto de vista económico entre lo que es Estado de Derecho y desarrollo económico o crecimiento sostenido en el largo plazo, ¿verdad? Y al respecto cabe mencionar que no es una relación de larga data, por lo menos en lo que hace a la literatura empírica, puesto que si bien los modelos de desarrollo económico ya llevan muchísimas décadas, no es sino hasta los 90 que se empieza a introducir el concepto de calidad de las instituciones como un determinante del crecimiento económico. Y es recién hacia mediados de la primera década del 2000, con el desarrollo de bases de datos potentes, como las del Banco Mundial, Fondo Monetario, la que recién mencionaba el doctor Filártiga, que se habilita a través de justamente la disponibilidad de mediciones, la posibilidad de generar estudios de tipo empírico, ¿verdad? De todos modos, lo que quiero decir con esto es relativamente incipiente la cantidad de estudios que hay en la materia, pero sí surgen de todos modos una serie de apreciaciones que ya se pueden ir anotando, como ser lo que recién mencionaba el doctor, ¿verdad? Tiene que ver con la relación positiva que existe entre calidad de instituciones o de indicadores de gobernanza y el desarrollo económico. Una serie de cuestiones como que la dificultad para medir esto por justamente el rol que tienen las instituciones no formales, las relaciones no lineales, estadísticamente hablando, etc. Pero bueno, simplemente como para rescatar algunos puntos de lo que aporta los estudios que hay a la fecha, decir que se encuentra una relación positiva, que hay dudas respecto a la endogeneidad, o sea, la relación de causalidad, en qué dirección va, y por otro lado que desde algunos estudios lo que señalan es que la calidad de las instituciones operaría sobre como resultado del desarrollo económico a través, ¿verdad?, del mecanismo que tiene que ver con la inversión en particular en infraestructura y con lo que es la distribución de la renta, ¿verdad? Pero bueno, considerando que entonces esto es un tema incipiente que da para estar en plena etapa de estudio y discusión, justamente en la línea que mencionaba el doctor, que algunos estudios del Banco Mundial, tomando las bases justamente tanto de datos de gobernabilidad como de los datos de desarrollo del Banco Mundial, elaboré estos datos, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de pretensión de demostrar nada, sino de plantear justamente un hecho utilizado, una observación, una hipótesis, que es uno de los temas que nos interesaría en algún momento desarrollar con la rigurosidad académica que corresponde, pero mostrarle que sí, que si tomamos más de 20 años y más de 150 países, vamos a encontrar, como acá se ve, una relación positiva entre lo que es uno de los indicadores de Estado de Derecho, que es en particular el que mide el Banco Mundial, y por otro lado el PIB per cápita. Para tranquilidad nomás, a China lo tenemos por acá abajo, porque como es el PIB per cápita, es la segunda economía del mundo, pero tiene muchas cápitas, ¿verdad? Entonces todavía su PIB per cápita guarda la relación de no tan buen Estado de Derecho, por decirlo de alguna manera, y todavía un PIB per cápita que lo ubica totalmente en etapas de desarrollo. Entonces, por un lado, observar que hay una relación positiva, ¿verdad? Y justamente dando atención a que se habla de la no linealidad, o sea, ¿qué quiere decir esto? Por motivos que después puedo explicar, hago una segmentación de la muestra en un PIB per cápita de $35.000, medidos por PPP, y fíjense lo que encontramos. En el cuadrante de abajo podemos apreciar que
en los países desarrollados, o sea, a partir de determinado umbral de desarrollo, ya no es tan relevante a la hora de explicar el crecimiento económico, ya no es tan relevante el Estado de Derecho. Se supone que ya pasaron un determinado umbral. No obstante, si ustedes se fijan, el cuadrante de arriba, que es donde se ubica Paraguay, donde se ubica mi país de origen, Uruguay, ¿verdad? Y toda nuestra región, sí vamos a encontrar que hay se puede al menos apreciar una relación de corte positivo, o sea, a mayor niveles de PIB per cápita, se correlacionan con mayores niveles de Estado de Derecho, ¿verdad? En ese marco global, me gustaría mostrar dónde está Paraguay. Por eso les he hablado hoy de la idea de contextualizar. Paraguay aparece acá en este punto rojo, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Primero, si consideramos que este indicador, su media está en 0, Paraguay claramente está en una zona negativa. O sea, este indicador que se basa sobre percepciones, ¿verdad? La percepción de Paraguay lo ubica en una zona negativa en materia de Estado de Derecho a nivel global. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes se fijan, para el estado de desarrollo, que podríamos medir por el PIB per cápita, ¿verdad? Que se encuentra en esta línea, Paraguay se encuentra por debajo del nivel de Estado de Derecho que se esperaría para su nivel de desarrollo. O sea, otra vez, considerando el estadio de desarrollo en que está Paraguay, su nivel de Estado de Derecho está por debajo, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿con quién me estás comparando? Bueno, limpiemos un poquito esta base, quedémonos con los promedios y pasemos a mirar cómo se ubica Paraguay en el contexto de países de América Latina y el Caribe, por ejemplo. ¿Sí? Y otra vez vamos a ver que está a mitad de tabla, y otra vez si lo miramos en relación a lo que se esperaría para un país con su nivel de desarrollo, otra vez vemos que en Paraguay el estado de desarrollo es una de las variables que lo tira hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso a nivel de la región. Metámonos en Paraguay, miremos su historia. Y otra vez vamos a ver que periodos de avance en materia de desarrollo, otra vez medido por esta variable, ¿verdad? Que es una de las que se pueden utilizar, muestran que momentos de mayor crecimiento o mayor PIB per cápita se asocian a momentos de percepción de mejor calidad en materia de Estado de Derecho. O sea, lo que observamos a nivel de los países, con ese panel, lo podemos observar a nivel de la historia de Paraguay. O sea, la hipótesis que estamos manejando de una relación positiva parecería ser bastante clara. Vayamos entonces a ver qué pasa cuando nos metemos adentro la calidad de los indicadores de calidad institucional de Paraguay, ¿verdad? Y miremos este set de indicadores que nos presenta el Banco Mundial y miremoslo para el periodo que lo tenemos disponible, ¿verdad? Desde el año 96 al 2019. ¿Y qué observamos acá? Bueno, una serie de cuestiones nos está diciendo esta información. Otra vez, son percepciones, no nos podemos quedar con la mirada puntual, pero esa mirada de mediano plazo sí nos permite sacar ciertas lecturas. Por un lado, bueno, veamos la parte positiva. Ahora yo acá de alguna manera destaqué el Estado de Derecho, el índice que está marcado con esta línea más oscura. Y como ustedes pueden ver, desde comienzos de este siglo ha ido repuntando, ¿verdad? No obstante, al día de hoy estamos en niveles que estamos a mediados de los 90. O sea, es como que estamos recuperando, pero no logramos en términos absolutos todavía una mejora. Por otro lado, si vemos el set de indicadores, vemos como que a esta altura hay como un grupo de mitad de indicadores ganadores y otro grupo de los perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, uno puede ver, si se fijan en estos indicadores de acá arriba, que es lo que tiene que ver con la calidad de la regulación, la rendición de cuentas, ¿verdad? La estabilidad política, se ha ido consolidando, ha ido mejorando, inclusive muchas veces ha salido de la zona negativa, ¿verdad? De hecho, las mejoras, por ya que acá ahí tenemos gente del directorio Banco Central, en materia de calidad de regulación se ha avanzado mucho en Paraguay. Pero ¿dónde es que tenemos los déficits? ¿Qué nos dice este cuadro? Nos dice que cuando hablamos de efectividad del gobierno, de justamente el imperio de la ley, el rule of law, ¿verdad? Y el control de la corrupción, que casualmente son indicadores muy correlacionados cuando miramos las series, vemos que ahí es donde tenemos los principales déficits de la calidad institucional de Paraguay. No de casualidad, programas como en el que estamos participando hoy están poniendo un foco exactamente en estos indicadores, porque los datos nos están diciendo que en este set de indicadores de gobernanza es donde Paraguay está teniendo hoy mayores debilidades. En este marco, entonces,
algunas líneas generales que podemos ir resumiendo de acá. La calidad institucional en Paraguay hoy opera como un ancla. O sea, cuando miramos los determinantes de crecimiento, es el que le frena, le empuja hacia abajo, ¿sí? Como decíamos recién, Estado de Derecho, junto con control de la corrupción y efectividad de gobierno, son indicadores que merecen en particular una atención y políticas ad hoc, porque ahí es donde está el mayor rezago. Y por otro lado, esa presunción, por lo menos, de causalidad bidireccional, nos genera un problema, porque ¿qué pasa? Los países ricos son ricos porque tienen mejores instituciones o pudieron construir mejores instituciones porque tuvieron los recursos para hacerlo. Esa bidireccionalidad justamente nos genera un desafío en términos de políticas económicas. Entonces, planteo estas observaciones, ya pensando un poquito en términos de agenda y por temas de tiempo, para tratar de cumplir lo que se nos pidió, voy a tratar de plantear unos temas que los ofrezco como temas para el debate de la mesa, ¿verdad? Pero creo que son, en términos generales, donde tiene Paraguay los grandes desafíos. La justicia, y no por estar en esta mesa hoy, en este programa, la justicia es como se puede decir la madre de todas las reformas, ¿verdad? Si bien claramente podemos y debemos avanzar en las otras dimensiones de mejora de calidad institucional, es como que hay un umbral que es muy difícil de superar si la justicia no mejora, ¿verdad? Porque siempre se llega a un punto que se marca un techo. El tema del rol del Estado, de verdad, ¿no? Un país donde el Estado es relativamente pobre, no podemos hablar, no es relevante el tamaño del Estado, sino cuánto músculo tiene, qué capacidad tiene este Estado, o cuán débil es, a la hora de controlar determinados grupos de interés, determinados grupos corporativos, o lo que fuera. La forma de gobierno, no me voy a poner de atrevida a hablar yo entre tantos abogados de estos temas, ¿verdad? Pero uno dice, es una república, pero realmente tenemos, en términos operativos, una independencia de poderes. La carrera de servicio público, ¿cómo están dados los incentivos? Lo mismo, el sector privado, ¿sí? Vamos a este agente económico. El sector privado en un país con un Estado pobre, ¿verdad? El sector privado está llamado a ser el que impulse y el que empuje de pronto el desarrollo económico. Pero tenemos otra vez que atender cuál es la conformación de pronto y cómo es el equilibrio a nivel de una teoría de juego, cómo operan grupos de interés con fuerte poder de mercado y el riesgo de la captura de los agentes políticos. El rol de la integración regional. Allá al principio de los 90, ¿verdad? Cuando se firmaba el Mercosur, surgía en todos nuestros países la esperanza de que justamente la integración regional podía meter una cuña, ¿verdad? Que de alguna manera introducir un nuevo agente que generara un nuevo equilibrio entre los agentes internos. Ahí tampoco tuvimos mucha suerte. Entonces, viendo estos grandes desafíos y pasando un poquito a lo que es la agenda, para tirarlo, como decía, a modo de discusión, ¿verdad? El ABC de cualquier modelo de desarrollo económico a largo plazo te dicen, el desarrollo se explica por capital físico, capital humano y la productividad o eficiencia de los factores. Capital físico, ¿cómo se logra acumular capital físico? A través de la inversión. ¿Qué es lo que nos muestran esos estudios que me señalábamos recién? Nos muestran que justamente la calidad institucional, en la medida que tiene la capacidad de establecer reglas claras y estables, pensemos que la decisión de inversión es una decisión que incorpora un horizonte temporal de largo plazo. Entonces, para que haya inversión necesitamos, o por lo menos una inversión de calidad, generadora de un modelo inclusivo de desarrollo, necesitamos reglas claras. O sea, tenemos reglas versus discrecionalidad, ¿verdad? ¿Qué otra cosa necesitamos para el modelo de desarrollo? Capital humano. Capital humano, bueno, tenemos un enorme bono democrático en Paraguay, un bono demográfico, perdón, en Paraguay, ¿verdad? Pero que no es lo mismo cantidad de jóvenes que capital humano. ¿Cómo generamos el diseño de incentivos para que los jóvenes entiendan, ¿verdad?, que más allá de lo importante que es su involucramiento activo en la política, ¿sí?, necesitamos más jóvenes en la universidad y menos de pronto, menos horas, o sea, que los incentivos se alineen hacia la formación del capital humano. Y bueno, otra vez, todos estos incentivos, reglas claras, etcétera, son los que dan las señales para una adecuada productividad. Entonces, áreas de reforma, si lo miro desde ese lugar, desde la inversión en capital físico, en capital humano, en productividad, uno diría, tienen que andar por
por ejemplo, disminuir el área de discrecionalidad y, por ejemplo, derechos de propiedad. No esperemos que vengan a hacer una inversión de riesgo en un país si no están claros los derechos de propiedad, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos todo el tema de registros públicos, etc. El acceso a la información. Hoy ya no se puede admitir que alguien diga que no tenemos estadísticas buenas y fiables porque o son caras o porque tenemos una restricción tecnológica. Eso ya dejó de ser hoy día una restricción. Entonces tenemos que lograr tener, porque ¿cómo vamos a generar una rendición de cuentas adecuada si no tenemos cómo medir los resultados, los desempeños? Entonces, primero, digitalizar, o sea, todo apunta a una transparencia, a disminuir espacios de opacidad en la gestión pública. Y como economista no puedo sino pensar en términos de diseño de incentivos, ¿verdad? O sea, las políticas tributarias, las reformas de la seguridad social, tienen que apuntar hacia una formalización, hacia, otra vez, a generar incentivos correctos, funcionales a un modelo, como decíamos, de desarrollo sostenible e inclusivo. En ese marco hay toda una discusión con el tema de la carrera de servicio público, ¿verdad? ¿Cuáles son los incentivos, como decíamos hoy? ¿Son concursables? ¿Cuáles son los méritos? Etcétera. Que el Estado de Derecho se permite, un adecuado Estado de Derecho se transforme en un Estado de derechos, ¿verdad? Donde los consumidores tengan un área de defensa del consumidor, donde las empresas tengan un área de defensa a la hora de las compras públicas. O sea, si uno lo mira, por eso digo, tomando las áreas que nos llevan a las principales variables que explican el crecimiento económico, uno va de alguna manera identificando una serie de puntos de reforma. Entonces, las áreas de reforma, como digo, no me voy a meter en estos temas porque se los dejo al resto del panel que son los expertos, pero sin duda pasa por estos 3 puntos, ¿verdad? Justicia, sistema electoral, reforma del Estado, pero drivers yendo a lo particular, educación en todas sus dimensiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el ABC de la formación, la construcción de ciudadanía, una ciudadanía empoderada. Educación superior. Es necesario, de hecho, en el IDE estamos desarrollando un estudio, ¿verdad? Para ver un poquito qué hay que hacer para mejorar la calidad de la formación de la educación superior en Paraguay. Y una de las cosas posiblemente que salgan de este estudio, en este momento simplemente es una opinión, es que hay que romper ciertos estamentos, ¿verdad? Generar, bajar barreras de entrada, generar la posibilidad de revisar los méritos por los cuales se ingresa y se generan carreras que introduzcan incentivos adecuados, apostar a redes internacionales. Y todo lo que tiene que ver con la inserción externa, ¿verdad? Como decimos, cuando hay ciertos equilibrios de juego entre los agentes internos, a veces esa cuña externa nos puede ayudar a movernos un poquito y repensar el Paraguay desde la inversión, su inserción internacional, donde la competitividad ya lo hizo China, lo viene haciendo desde hace más de 50 años, pasar de insertarse desde lo barato a pasar a insertarse en base a productividad y eficiencia. A capturar no cualquier inversión extranjera directa, sino una inversión extranjera directa que sea funcional al modelo de desarrollo que genera capital humano, mejores instituciones. Y otra vez encontramos la bidireccionalidad ahí. Y aprovechar el espacio de los organismos internacionales como otra vez como generadores de espacio para ir avanzando en estas áreas. Bueno, les pido disculpas si seguramente me excedí en el tiempo, pero como digo, la idea es aportar básicamente estos temas a la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente la coincidencia de la relación de desarrollo y Estado de Derecho de los 2 panelistas iniciales. Ahora tenemos el enfoque de las ciencias sociales. José Antonio Galeano es candidato a doctor en sociología, está por presentar su tesis, es docente universitario en la Facultad de Ciencias Sociales e investigador PRONI. Adelante, José. Muchísimas gracias, Bruno. La verdad que es un placer. Me uno a los agradecimientos y también al hecho de poder un poco estar en un panel tan interesante, tan multidisciplinario y la verdad que tanto lo que el doctor Fernando como también Silvia expusieron recientemente creo que me sirve de mucha base porque muchas de las ideas que expresaron son las mismas y voy a tratar de no repetir. Por favor, Bruno, si es que me estoy excediendo del tiempo, espero que no. Me avisas que concluyo pronto, ¿sí? Como bien adelantó Bruno y advirtió, voy a tratar un poco de dar una perspectiva más social
en una perspectiva sociológica, y nosotros los sociólogos y sociólogas generalmente tendemos a decir que venimos de una disciplina, que nos valemos de otra disciplina y que de alguna manera, a modo de chiste, a modo de broma, es una de las ciencias más completas porque tenemos presente todas las ciencias, pero voy a tratar un poco de brindar realmente un paradigma bien social. Me gusta mucho cuando generalmente doy una charla o una clase, siempre pensar en términos de problemáticas. Sé que la dinámica no va a ser posible como estar frente a un pizarrón y yo anotar algunas ideas que me encantaría realmente que puedan comentarme, pero si pensamos en algunas problemáticas sociales, económicas, políticas, como por ejemplo, y yo voy a tratar de responderme yo mismo lo que suelen responder, de hecho, cuando digo cuáles son los problemas que existen en el mundo, en nuestra región o en el país. Y generalmente sale la cuestión de la pobreza económica, sale generalmente la cuestión de la educación, de los déficits de educación, la desigualdad de la educación, sale muy presente en los últimos años en la cuestión de la intolerancia hacia la diversidad sexual, sale, por ejemplo, también mucho, lo que me gusta mucho utilizar el concepto de la aporofobia, que es un poco el rechazo hacia las personas en situación de pobreza o el rechazo hacia las personas que están viviendo un estado marginal, pero más que porque ellos quieran, porque la situación en la que se encuentran es así. Y un poco esa es la línea que me toca investigar. Como bien dijo Bruno, yo me dedico a la investigación y también a la docencia. Y mi línea de investigación tiene que ver con lo que en Paraguay se denominan como bañados, asentamientos y también privación de libertad. Entonces, frente a esta problemática que yo me respondí, parezco casi un loco cuando hago una pregunta y yo me respondo, pero la pregunta que tenemos que hacer siempre es ¿por qué, verdad? Y estos problemas que yo acabo de citar son en todo el mundo. O sea, no es que solamente Paraguay es una isla, y valga la redundancia, aislada de los fenómenos, sino que está en contacto y en contexto mundial. Y muchas de las respuestas del por qué en esta charla yo sí quisiera apoyarme en lo que tanto Silvia como Fernando anteriormente respondieron. Yo creo que muchas de las respuestas están en alguna medida, en parte, en lo que tiene que ver con lo que nos convoca hoy, que es el desarrollo. Yo quiero compartir algunas fotografías, 5 fotografías concretamente, que un poco nos dan el contexto de una parte, de una parte que también existe en el país. Esta primera fotografía tiene que ver con un hogar en el Bañado Sur, concretamente en lo que era la inundación del 2014. Otra fotografía también en contexto de bañado, ¿verdad? 2 jóvenes, digamos, que están en un carrito. Creo que es una imagen que en la cotidianidad se puede ver. Otra fotografía de algunas niñas, niños que están, digamos, también probablemente en el reciclaje. Un niño en situación de calle, que es una de las situaciones tal vez más extremas que se pueda vivir y que a esta hora, por lo general, empiezan a dormir o a estar en la calle con mayor asiduidad. Y una fotografía que, como ya le adelanté, que tiene que ver con el contexto de investigación en el que me encuentro. Bueno, una fotografía en el centro educativo de Itagua, ¿sí? Que fue tomada por Santi Carneri, un fotógrafo, y que, nada, demuestra un poquitito el contexto, un contexto de juego en el que estaban los muchachos en esa ocasión, en el 2018, ¿sí? Toda esta fotografía yo las tomé de mi tesis doctoral, ¿sí? Y la pregunta que también deberíamos replicarnos es entonces, ¿por qué en Paraguay? O sea, ¿por qué sucede esto en Paraguay? Y como ya advertí, como ya respondí, mucho de eso, mucho de esas respuestas se condice o se encuentra en lo que es la perspectiva de desarrollo que tenemos.
en nuestro país. Ahora, abocados directamente a por qué en Paraguay, entonces nos toca un poco hurgar y tratar de comprender de por qué existen estas situaciones. La pregunta también es, ¿queremos que estas situaciones ocurran? Y estoy seguro que cada una de las personas que estamos el día de hoy vamos a responder que no. Vamos a responder que realmente todos queremos y todas queremos que existan personas que vivan con un mínimo de umbral, que existan personas que tengan un mínimo de confortabilidad cotidiana. Y para eso yo quisiera ser un poquitito más optimista, pero me encantó la lámina final de Fernando, que espero no pase 5 siglos para que esto ocurra, pero me parece como muy interesante la apuesta de que realmente una charla como esta, una conversación, una idea nueva que podamos hacer cada día con toda seguridad en el futuro, eso va a repercutir. Así que bien vale también la figura de que cotidianamente debemos cada uno de nuestras disciplinas tratar de favorecer hacia este Estado social de derecho. Como nos convoca en esta quinta sesión, entiendo, el tema del desarrollo económico y social, por supuesto que para comprender la palabra desarrollo, y esto es una apreciación personal que yo la digo, en un momento a mí me gustaba mucho monitorear los medios de prensa, tengo un par de artículos al respecto y era muy común encontrar la palabra desarrollo sobre todo ligado a titulares de este tipo, ¿sí? Este es en el 2014, creo que todas y todos recordarán que fue una noticia súper bomba, digamos, muy optimista, en el que el PIB del Paraguay fue el tercero más alto del mundo, ¿sí? En el 2013. El crecimiento del PIB de Paraguay terminó siendo el tercero más elevado en el mundo, según datos del Banco Mundial. Y si uno se empieza a fijar un poquitito más, luego de Sudán del Sur y Sierra Leona, la economía paraguaya fue la de mayor expansión con un 13,6%. La pregunta que yo haría más que la pregunta que yo haría, la pregunta que yo utilizaría a modo de problematizar el concepto de desarrollo es si el crecimiento económico que tuvo el Paraguay en el 2013 se condice con un mayor bienestar. Creo que yo decía que me sirvió mucho lo que tanto Silvia y Fernando dijeron, pero creo que lo que Silvia demostró anteriormente nos da un poco algunas pautas de que realmente no necesariamente significa un mejor bienestar o no necesariamente significa igualdad, equidad y bienestar humano, ¿sí? Si también pensamos en tipo de desarrollo, por supuesto que uno de los tipos es el económico, el título de la sesión de hoy de hecho ya es eso, otro es social. Podemos pensar en otros, también Fernando decía, desarrollo sostenible, es algo que está en la agenda hoy de las Naciones Unidas y también está presente en muchas de las instituciones del Estado paraguayo. Otro que podríamos hablar de un desarrollo político, podríamos irnos, si queremos, hacia un desarrollo cultural, podríamos irnos hacia un sinfín de tipos de desarrollo. Pero el tipo de desarrollo que particularmente me parece que es muy interesante a tener presente, proviene también del sistema de las Naciones Unidas, concretamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que habla del desarrollo humano que desde la década del 90 a esta parte, de alguna manera fue desarrollando. Los informes realmente de desarrollo humano que tiene el PNUD, considero que son muy valiosos para poder tener para poder tomar el pulso, ¿sí?, de lo que sucede en términos económicos, sociales y políticos en el país. Además de otros sinfines de fuentes que también comparto la idea, Silvia, que realmente hoy tenemos mucha información, que debemos utilizarla y que debemos procesarla, ¿sí? Del paradigma de desarrollo humano, por supuesto que lo que primero que se pone es a las personas, ¿sí?, como una verdadera riqueza. O sea, las naciones, los países, la verdadera riqueza no es la económica, no es el caudal que se pueda tener, sino que cada persona es lo que importa. O sea, cada una de las personas que observamos en la anterior fotografía es la mayor riqueza que debería tener, que tienen los países, ¿sí? Por tanto, este concepto va mucho más allá de lo que es el aumento o la disminución de ingresos, ¿sí?
Por supuesto que no estoy queriendo decir bajo ninguna circunstancia que da igual que el país tenga o no tenga, digamos, mayor ingreso, mayor PIB. Por supuesto que lo que más nos conviene a todos y a todos en el Paraguay es que el Paraguay crezca económicamente, pero va más allá del concepto, ¿sí? El crecimiento económico es simplemente un medio para que cada persona tenga más oportunidades. De nuevo, siempre desde el paradigma de desarrollo humano conceptualizado por Naciones Unidas, ¿sí? Lo fundamental para que se puedan desarrollar las capacidades humanas, y la capacidad humana, como compartirán creo conmigo, va más allá de lo educativo, va también a lo cultural, va también a lo participativo, va también a lo social, va a un sinfín de dimensiones, va también a lo familiar, o sea, comunitario, a un sinfín de aspectos que todas las personas, por ser personas, tenemos. Entonces, lo fundamental para desarrollar estas capacidades es que existan mayores oportunidades, ¿sí? Yo siempre, generalmente tiendo a discutir cuando escucho, ya sea en el contexto de clase o en el contexto cotidiano, de que, por ejemplo, una persona es pobre porque quiere, y realmente si uno analiza a profundidad eso y analiza realmente la trayectoria que tienen cada una de las personas, de nuevo en el contexto paraguayo, que es lo que me circunscribo a investigar, nos caemos en la cuenta que realmente lo que hay detrás es una falta de oportunidades, o viceversa, una persona que generalmente le va muy bien en la vida, por lo general también podría ser que tuvo oportunidades. De nuevo, no estoy queriendo con esto decir que está mal tener oportunidades. Lo que de alguna manera se debería lograr es una democratización de las oportunidades, ¿sí? Por último, yo sí quisiera comentar que también el concepto de desarrollo humano lo que busca es ampliar esta oportunidad, como bien decía, para que cada persona pueda tener una vida que valore, o sea, que sea orgullosa de esa vida que tiene, ¿sí? Y sí, por último, y espero no haberme extendido ya en el tiempo, Bruno, yo quisiera compartir dos últimas láminas. Esta es una lámina que yo utilizo como para graficar lo que sería un tipo de sociedad. Este es el mapa de Asunción, creo que todas y todos sabrán, pero lo que yo busco un poco problematizar desde la perspectiva de exclusión social es comprender lo que es realmente vivir en este barrio. Estoy seguro que de los 127 participantes que estamos hoy, no todos y todas viven en Asunción, pero quienes viven en Asunción, me gustaría que se ubiquen tal vez en su barrio y que vayan poniendo los filtros que yo voy a ir pasando, ¿sí? Si miramos desde el aspecto, digamos, de inmobiliario, estos primeros 7 barrios que están en naranja son quienes se encuentran en los barrios más apetecibles, ¿sí? O sea, los barrios con mayor impuesto inmobiliario. Los verdes que aparecen ahora se encuentran en el segundo lugar de barrios con mayores impuestos inmobiliarios, los amarillos en tercer lugar, y los cuartos digamos, en los niveles inmobiliarios más bajos, pero que tienen un valor. Aclaro esto, tienen un valor porque en el resto de los barrios que no están pintados con ningún color, no tienen un valor, de nuevo, de la perspectiva inmobiliaria, es decir, para la habitabilidad, para el dormitorio, para la vivienda, ¿sí? Y ponemos otro filtro que, como ya le adelanté, es como un proxy no pretendo absolutizar ni llegar a generalizar nada, pero como un proxy de situación de exclusión social. Ahí encontramos que cada uno de los puntos verdes son mujeres adultas que están privadas de libertad. Y los celestitos son los propios de adolescentes privados de libertad. Podemos encontrar que de alguna manera hay una correspondencia o una tendencia a que las personas privadas de libertad provengan o vivan casi con exclusividad en los barrios de menor impuesto inmobiliario. Pero si ponemos otras capas, por ejemplo, ¿cuál es la disposición de las comisarías? Encontramos llamativamente que en Asunción hay como barrios que casualmente son de los mayores impuestos inmobiliarios que tienen menor presencia policial. La teoría indica, pero no voy a dedicarme a eso a hablar, la teoría indica que de hecho a mayor disposición policial hay mayor aprehensión.
porque allí donde hay mayor agentes policiales, hay mayores posibilidades que te pueda encontrar o topar con alguien. Pero si ponemos también de la perspectiva con datos que tenemos de la STP, de cuáles son los barrios más empobrecidos, estos son los 10 barrios más empobrecidos, estos son los siguientes 10 y estos son los siguientes 10. Es decir, otra vez las personas privadas de libertad provienen, hay una correspondencia de decir que por lo menos se encuentran la mayoría de ellas entre los barrios más empobrecidos. Si ponemos otra capa de barrios inundables, otra capa donde hay muy alta concentración de microtráfico de drogas, alta concentración de microtráfico de drogas, mediana concentración de tráfico de drogas, lo que tenemos realmente es un cuadro un poco completo y que para mí particularmente me ayuda a comprender, de nuevo, esto es a nivel Asunción, cómo vive cada barrio o qué tan expuesto están los barrios para poder lograr desarrollo. Y esto es muy importante hacerlo de este enfoque territorial, este ejercicio, porque de alguna manera quien viva en el barrio Roberto L. Petit, con todas esas capas y todos esos filtros, no da igual a que viva en el barrio Las Lomas o en el barrio Burubuyá, ¿sí? Y no es casual, y esto lo puedo decir con propiedad, digamos, porque de hecho es a lo que me dedico a investigar en los 5 últimos años. No es casual que las personas privadas de libertad estén presas hoy y que no es casual que estén expuestas a estas situaciones. Por último, quiero limitarme a responder una de las gentiles preguntas que nos hicieron a modo de problematizar y un poco lo que yo sí quisiera compartir con ustedes es que para tener un mayor nivel de desarrollo, para tener personas con mayor bienestar, para tener un país más fortalecido en términos de desarrollo económico y social, considero que el Paraguay tiene muchísimas alternativas, pero desde lo que a mí me toca, considero que las cosas que deberían ajustarse guardan relación con una fiscalidad más justa, perseguir los conceptos de la igualdad y de la inclusión de cada una de las personas. Por supuesto, esto va muy de la mano de lo que es la protección social como un derecho mismo, que está contemplado de hecho en el primer ODS, por ejemplo, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que todos los estados deberían tener un sistema de protección social. Tenemos que seguir apostando a cursos como estos, en el que se construya ciudadanía, en el que también se posibilite y se facilite la participación ciudadana. Y por último, y no menos importante, también perseguir la idea de que tenemos que crear comunidad. Tenemos que desde nuestros lugares, de cada uno de los espacios que nos toca, tenemos que ser cada vez menos islas personales y ser cada vez más personas en contexto, personas en comunidad. Y para todo este listado que parece muy simpático ponerlo así de manera tan sencilla en viñetas, por supuesto que requiere de muchísimo esfuerzo y requiere de acciones de políticas públicas. Me voy quedando por ahí, Bruno, y muchísimas gracias una vez más. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Y bueno, tenemos a Ernesto Velázquez, entonces, él es asesor jurídico del Banco Central del Paraguay, es miembro del directorio, pero como abogado, su énfasis es en derecho bancario, corporativo, comercial e internacional. Es profesor asistente de Derecho Internacional en la Universidad Católica, y entonces nos da un enfoque más desde el punto de vista del derecho más internacional. Así que muchas gracias. Adelante, Ernesto. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias, José, por la invitación. Un calurosa también, un abrazo a los panelistas. Bueno, efectivamente, Bruno, me toca hablar sobre esta materia tan interesante, pero desde el punto de vista del derecho internacional, que, bueno, en cierta forma ya fue manifestado por Fernando cuando hablaba de la definición de Estado de Derecho dada por las Naciones Unidas, porque esta definición es bastante abarcativa, es una definición muy utilizada actualmente, ¿verdad? Y abarca aspectos tanto del derecho interno también como del derecho internacional, obviamente, aplicado a un Estado o a una jurisdicción determinada, ¿verdad? No solamente aspectos que tengan que ver con el cumplimiento interno de las leyes, inclusive por parte de los Estados
y sus agentes, sino también con el respeto de otras normas internacionales de derechos humanos, de derechos del medio ambiente, las garantías que los extranjeros deben tener en un país determinado. Cuestiones sumamente importantes realmente, porque realmente estas cuestiones hacen de que en gran medida estados menos desarrollados, digamos, o estados que no tuvieron la suerte de haber logrado una inversión interna de sus ciudadanos para que se logre la industrialización, atendiendo a los incentivos económicos correctos o a las políticas correctas a través de los tiempos, nos veamos obligados de alguna manera a tratar de comportarnos bien para tratar de atraer inversiones. Un poco lo que decía Silvia, ¿verdad? Para nosotros las inversiones extranjeras son muy importantes, son un motor de desarrollo. Nuestro país tiene entonces que no solamente desplegar políticas internas que avalen y de alguna manera vuelva más sólido un Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la igualdad, el dominio, el predominio de la ley a través de un poder judicial justo, el cumplimiento de las normas por parte también del Estado y sobre todo por parte del Estado, la transparencia, valores muy importantes, sino también otros aspectos fundamentales que lastimosamente muchas veces no poseemos y no tenemos. Entonces tenemos que buscar también esas herramientas internacionales que nos provee el derecho, en este caso el derecho internacional, para tratar de lograr que ese Estado de Derecho incipiente, ¿verdad? Y hasta tanto esté inmerso en nuestra sociedad, obviamente de alguna manera pueda manifestarse con otros componentes que le den algún tipo de andamiaje, ¿verdad? Aunque no logremos ese Estado de Derecho, no porque no tengamos seguridad jurídica específica en un momento determinado, o no exista un Estado de Derecho, digamos, acorde a las expectativas internacionales en otro momento, el Paraguay, digamos, no bregue por eso, por buscar algunas herramientas que hasta tanto consigamos ese Estado de Derecho y esa seguridad jurídica, nos apuntalen a un desarrollo económico para el bienestar del pueblo, para la seguridad jurídica, etc. Y ahí viene el derecho internacional. Y particularmente me quiero enfocar en el derecho de las inversiones, ¿verdad? Porque yo considero que, como les dije, la inversión es demasiado importante para un país. Existen herramientas internacionales, instrumentos internacionales muy importantes justamente, que de alguna manera garantizan a los inversionistas extranjeros sus inversiones en países en vía de desarrollo, países como les dije que no están desarrollados o que a quienes les falta una vuelta de tuerca, como se dice quizá, para lograr ese Estado de Derecho y esa seguridad jurídica, ¿verdad? Que nosotros tenemos a mano y que en realidad podemos de alguna manera desplegarlos, ¿verdad? Podemos recurrir a estas herramientas. Y bueno, y me quiero referir básicamente a eso en esta noche. Tengo una presentación en realidad, pero no sé, no suelo mirar mucho las presentaciones. Quizá, si me permiten, voy a intentar proyectar. Adelante. No creo que se esté viendo ahora, ¿verdad? No, todavía no Un sé. segundito. Vamos a compartir. Sí, vamos a compartir la pantalla y en un momentito. Ahí creo que debería estar viéndose. Ahí se vio. Perfecto. Ahí Bueno, está. pero estoy en la parte de conclusiones, perdón. Bueno, estábamos hablando entonces de la definición de Naciones Unidas. Bueno, ya no me referiré a ella porque fue muy bien mencionada por Fernando. Sí, podríamos hablar un poquito de este tema de lo que son las inversiones, ¿verdad? Decíamos que mientras tanto se logre ese Estado de Derecho, mientras tanto el Estado adopte políticas públicas encaminadas a una reforma del Estado, encaminadas a una reforma del Poder Judicial, digamos, a la reforma educativa, a la reforma de la función pública, como citó Silvia. Tenemos que seguir viviendo como Estado, tenemos que seguir atrayendo inversiones, tenemos que de alguna manera confiar en la inversión extranjera, porque no podemos confiar lastimosamente en nuestro presupuesto general de gasto cuando tenemos topes
¿verdad? De gastos, de déficits presupuestarios que tienen que ser cumplidos. Tampoco podemos emitir bonos de una manera tan ya abierta, ¿verdad? Porque ya se emitieron muchas veces los bonos. Es decir, hay que buscar otra forma económicamente viable para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de las personas, para que reine el Estado de Derecho, que quiere decir que obviamente el Estado de Derecho sea el que prevalezca, ¿verdad? Y en tal sentido la igualdad entre los habitantes y el bienestar de los habitantes, como muy bien decía José anteriormente, ¿verdad? Toda inversión trae aparejada riesgos. Los riesgos son pérdidas potenciales por encima de lo esperado, es decir, inclusive el que invierte en un país tiene que estar seguro que va a perder, pero tiene que estar acotada esa pérdida, ¿verdad? Las inversiones obviamente implican un riesgo, obviamente ese riesgo se acrecienta si el Estado de Derecho y la seguridad jurídica no son aceptables en un Estado determinado. Bueno, entonces esos países generalmente van a pedir garantías al Estado que están dadas por el derecho internacional. También podrían ser garantías legales internas, por ejemplo, una ley específica sobre inversiones, podría ser una ley particular para una empresa determinada que desarrolle un gran complejo o una infraestructura importante de carreteras, edilicia, empresas, etcétera. Pero sobre todo podría ser a través de la exigencia de la suscripción de normas internacionales o de la existencia de normas internacionales justamente que garanticen a este inversionista extranjero que sus inversiones y su riesgo de alguna manera va a ser acotado y que cualquier problema de esa inversión pueda ser el día de mañana ventilada inclusive en tribunales internacionales ajenos al Estado, debido a que lastimosamente por una inseguridad jurídica, por falta de Estado de Derecho, sobre todo en la percepción de este inversionista, no quiera o no deba hacerlo en el país, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque hay tratados internacionales como ser el convenio de Washington de 1965, hay tratados bilaterales de inversiones, donde se establece la posibilidad de que las controversias derivadas de una inversión puedan ser ventiladas en otros países ante otros jueces imparciales, sin ningún sesgo, ¿verdad? Como podría estar en la percepción de su inversionista, y obviamente eso va a facilitar a la inversión, va a facilitar entonces al desarrollo, va a facilitar también a la transferencia de tecnología y al know-how, a la contratación de personas, va a desarrollar el capital humano que también nos hablaba Silvia, es decir, va a haber una serie de eventos positivos, un círculo virtuoso, ¿verdad? Que nos va a dar esta inversión, ¿verdad? Y bueno, obviamente eso tiene que ser apoyado por el Estado. Por eso yo creo que las políticas del Estado tienen que estar encaminadas a dictar leyes que de alguna manera incentiven la inversión, a la suscripción de tratados internacionales por la Cancillería, a la suscripción de más tratados bilaterales de inversiones de los que existen, que son alrededor de 30, atendiendo a que en el mundo hay 3.000 más o menos, ¿verdad? A no tener miedo a recurrir a tribunales internacionales, aunque podría ser caro, pero es mucho más caro no tener inversiones por no querer quizá gastar un poco de dinero en tribunales internacionales. Hay una serie de cuestiones que tienen que ser vistas, ¿verdad? Y sopesadas, pero realmente sin duda poner el país, digamos, en tono o en sintonía con atender las necesidades de los inversionistas y sobre todo psicológicas, ¿verdad? Es muy importante hasta tanto logremos ese Estado de Derecho, que yo creo que un poco es bidireccional, como dice Silvia, porque a medida que a lo mejor vienen esas inversiones y se desarrolla el Estado, se desarrolla el capital humano, hay más infraestructuras, se va a crear mano de obra calificada, se va a crear padres que van a querer que sus hijos tengan una mejor educación, van a haber más empleos, es decir, va a ser todo un círculo vicioso, porque ¿dónde está el huevo y dónde está la gallina? Una vez, muchos se preguntan en cuanto al tema de desarrollo, ¿verdad? Realmente es muy complejo este tema, pero sin duda lo que nosotros no podemos hacer es esperar a que tengamos un Estado de Derecho impecable para que vengan las inversiones y para abrir el país. Nosotros tenemos que seguir apostando al desarrollo de nuestro país, ¿verdad? El riesgo país es un termómetro muy importante, justamente en el cual se fijan los inversionistas y también los inversionistas de los mercados de capitales mundiales, ¿verdad? Para determinar cuán bueno es el Estado de Derecho o
cuánta seguridad jurídica existe en un Estado determinado. Nuestro país no está nada mal en este índice, es un índice internacional, es un Emerging Market Bonds Index, que quiere decir es el índice de mercado de países emergentes de bonos, para que califica a los distintos estados y otorga una calificación dependiendo, digamos, de cómo se le ve a ese país en cuanto al riesgo de los inversionistas. Paraguay está bastante bien calificado, quiere decir que sus bonos están bastante buenos, bastante bien cotizados para nosotros, porque estamos vistos como un país que no está tan mal, ¿verdad? Pero esa es una cuestión, ¿verdad? La otra cuestión es la percepción que pueda tener un inversionista que no conoce mucho del país, debido quizá inclusive al hecho de que el Paraguay no pudo de alguna manera hacer promoción acerca del país. Por eso REDIEX es muy importante, por eso las políticas de Uruguay, por ejemplo, de publicidad de la carne uruguaya en ferias internacionales es muy importante, la promoción del país es muy importante, ¿verdad? Pero sin embargo no estamos mal en este aspecto, ¿verdad? Las inversiones extranjeras obviamente no disminuyeron de alguna forma. Hace unos años estábamos con una inversión de alrededor de los 1.000 millones. Según datos del Banco Central, entre 2018 y 2020, estuvieron en el orden de 500 millones de dólares más o menos anuales, lo cual tampoco no es una cifra a despreciar, ¿verdad? Esto obviamente va a redundar en beneficios importantes para la industria, para el desarrollo de la infraestructura. Esto va a brindar una transferencia de tecnología también, atendiendo que nuestro país tiene tanto déficit de infraestructura, ¿verdad? Estábamos comentando la otra vez con un ex colega del Banco Central, ¿verdad? Que hay un déficit de infraestructura de carreteras de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Imagínense lo que sería el déficit de construcciones en general, de infraestructura. Se calculan alrededor de 20.000 millones. Se podría decir que está entre 10.000 y 20.000 millones. Imagínense si ese desarrollo nosotros tendríamos que hacer con la emisión de bonos o con el endeudamiento del Estado a través de, por ejemplo, ir en contra de los topes presupuestarios establecidos en la ley. Es impensable. Es decir, realmente la forma es la inversión, ¿verdad? Es esa inversión extranjera. Y bueno, los riesgos generalmente que los inversionistas más temen son los riesgos de transferencia de utilidades, que haya, por ejemplo, algún impedimento en la transferencia de las utilidades que ellos perciban en un territorio determinado. El riesgo de la imposibilidad de convertir una moneda, la convertibilidad, un riesgo de tipo de cambio también, riesgo de expropiación, nacionalización, de guerra, desestabilización y de los incumplimientos de los compromisos, ¿verdad? Estos riesgos en gran medida están acotados justamente con los instrumentos internacionales que estaba hablando, porque los tratados bilaterales de inversiones, que son casi modélicos, son casi similares en todo el mundo, estos 3.000 tratados que empezaron en el año 1959, cuando el primer tratado se firmó entre Alemania y Pakistán, justamente ataca estos temas y da seguridades a los inversionistas de que van a ser respetados sus derechos y los principios de derecho de propiedad, como se habló anteriormente, ¿verdad? La posibilidad de las transferencias, la convertibilidad, el tipo de cambio más favorable, la nación más favorecida, la expropiación o la no expropiación o la expropiación por interés público y social con una indemnización. Todas esas cosas acotadas en tratados que deben ser cumplidos por el Estado y que en caso que no se cumplan, podría el Estado ser demandado internacionalmente. Obviamente, eso no es nada agradable. Paraguay tuvo 3 demandas en el CIADI, 2 de ellas de empresas calificadoras internacionales, SGS y Vivac, que, bueno, fueron arreglándose, ¿verdad? Que, bueno, versaban sobre cuestiones eminentemente contractuales, pero que debido a una cláusula de protección de las inversiones que justamente estaba inserta en uno de los tratados bilaterales de inversiones, el Reino de Holanda y Suiza, la Confederación Helvética, directamente demandaron a el CIADI sin haber antes iniciado acciones en el Paraguay como lo mandaba el contrato. Bueno, después eso no vamos a hablar ahora porque me voy a derivar, pero me encanta el tema y bueno, se dieron 2 soluciones distintas que después podemos en otra oportunidad,
si tienen la amabilidad de invitarme, con mucho gusto les comento. Bueno, hay leyes nacionales, como les dije, que obviamente establecen este estado de derecho en cuanto a, bueno, fijado un poco a lo que hablaba, ¿verdad? Las inversiones. El artículo 107, el dedicarse a actividad económica, el 108, la libertad de competencia, la propiedad privada, la ley 6090 de inversiones, obviamente es un gran incentivo para las inversiones, la 117 de inversiones, la ley de contrataciones públicas también, inclusive permite el arbitraje internacional, ¿verdad? Luego hay una ley muy importante de garantía de inversiones y fomento en la generación de empleos, la 5542, que también establece incentivos, otorga beneficios tributarios, de transferencia de capitales, etcétera. Un decreto muy interesante firmado en el 2017 que crea un equipo técnico interinstitucional que tiene a su cargo el desarrollo y monitoreo de las actividades estratégicas para propiciar el ambiente de negocios en Paraguay, que es muy importante también, ¿verdad? Propone políticas que propician un ambiente de negocio favorable. Luego está una ley fundamental, que es la ley 5102/13, que es la famosa ley de alianza público-privada. Esta ley, como les dije, es fundamental atendiendo al déficit enorme que tenemos en infraestructura, permite la inversión extranjera, permite el arbitraje internacional, permite entonces que los extranjeros acudan a estos instrumentos internacionales para tratar de alguna manera acotar ese temor o ese riesgo quizá superior que ellos perciban al invertir en un país como este. Lastimosamente está en vías todavía de desarrollo y de lograr una seguridad jurídica, ¿verdad? Y luego también hay que destacar un decreto específico que crea una dirección de seguridad jurídica del Ministerio de Justicia y Trabajo, que es bastante interesante porque es, digamos, es un espacio donde los inversionistas inclusive pueden acudir, se les da, se escucha sus quejas, se hace un seguimiento, etcétera. Y eso ya está vigente desde hace poco tiempo, de una reforma que se hizo, ¿verdad? Ahí a la ley por medio de una resolución. Neto, te quiero pedir, ir redondeando por el tiempo, por favor. Con mucho gusto. Bueno, entonces, hablando del tema internacional, podemos citar también que hay otros instrumentos internacionales que se ocupan de este tema, la Carta de las Naciones Unidas, los pactos de derechos civiles, políticos, sociales, culturales, los convenios de Washington que ya cité. Todo esto son instancias internacionales que van a apuntalar, digamos, esa carencia actual de Estado de Derecho, que podría significar inclusive el día de mañana la presencia del Estado de Derecho, por lo que hablaba de esta bidireccionalidad que citaba Silvia, ¿verdad? Porque cuando un Estado se va a empezar a desarrollar, obviamente se van a dar quizá estas condiciones. Bueno, ¿qué hacer ante esta situación, ¿verdad? Esta situación todavía de desconfianza. Bueno, seguir con estas políticas de apuntalar lo que es la inversión extranjera, de emitir normas, de sancionar normas proclives a articular, digamos, la presencia extranjera dentro de una proporcionalidad y una racionalidad, establecer leyes quizá o instancias, digamos, donde se recopilen todas las leyes favorables a los inversionistas de alguna manera, para darle alguna especie darle una seguridad de que existe un conjunto de normas. A lo mejor hay que hacer una uniformización de esas leyes. Obviamente también los cambios, inclusive que estamos hablando, son fundamentales, los cambios internos, ¿verdad? Los cambios de leyes, por ejemplo, que tengan que ver con una reforma administrativa, una reforma de los procedimientos administrativos, una reforma de la función pública, cosas como esas que también apuntalan en gran medida la presencia de las inversiones en un país. Bueno, básicamente les quería decir esto, y finalmente, como hicieron algunos países, quizás se podría inclusive hablar de la creación de un ombudsman de las inversiones, como lo hicieron en México, lo hizo Brasil, entiendo que Corea del Sur también, que en gran medida ha apuntalado esa necesidad, digamos, de contar con esta ayuda extranjera para el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestros pueblos. Muchísimas gracias y a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias, Neto. Bueno, excelente los panelistas. Vamos a
Voy a leer un poco las preguntas. Primero, una apreciación que no es una pregunta, dice, coincido con su palabra, doctor, hay que seguir apostando al desarrollo del país, brindar seguridad jurídica a los inversionistas, invertir en las capacitaciones, la única manera de romper con los paradigmas existentes y poder a corto, mediano, largo plazo ir mejorando el Estado de Derecho, ¿verdad? Después hay una pregunta directa a José Galeano, dice, cuando dice ¿por qué en Paraguay y de por qué estamos así? Se podría deber a la falta de capacitación de las personas en materia ética personal, ya que actualmente las instituciones se encuentran llenas de personas sin este valor importante. No es tenido en cuenta Paraguay por el tema de corrupción. Hay otra pregunta que es en general, dice, se habla de políticas públicas y de mejorar las instituciones, pero en un estado donde la mayor monopolización de la economía se encuentra en manos de unos pocos, sería difícil que si se invierte más en capacitaciones en los compatriotas, generar más fuentes de trabajo, porque hay una monopolización. Esas son 3 preguntas. Hay otra que me pasaron acá que dice, bueno, si son 500 años, empezamos en el 90, dice Silvia, quiere decir que hay pocas esperanzas. ¿Hay alguna luz en el horizonte? Y una pregunta que lo hacemos desde desarrollo mismo es, ¿cuáles serían un aspecto clave en la formación universitaria para mejorar esta situación del Estado de Derecho y el desarrollo? Les tiré la ronda de preguntas y ahora una ronda de respuestas para ir cerrando. Y si les parece, empezamos al revés, ya que terminó Ernesto, de continuar Ernesto con la pregunta, con alguna pregunta si quiere, y después hacemos con José Antonio, después Silvia y último Fernando. ¿Les parece esa ronda? Adelante, Ernesto. Cómo no, Bruno. Yo entiendo que fue más bien un comentario sobre mi ponencia. Muchas gracias. Sí. Comentario, ¿verdad? Sí, no, efectivamente, bueno, obviamente compartimos plenamente, ¿verdad? Con lo que habías comentado, ¿verdad? Lo que el oyente había comentado. Sin duda, el desarrollo tiene que lograrse de alguna forma. Esa es una política pública que tiene que ser, digamos, el puntal de cualquier gobierno, de cualquier autoridad pública, ¿verdad? Y tiene que buscarse las formas más apropiadas, ya en forma inclusive, ¿cómo se llama? Escalonada o una forma simultánea. Yo lo haría en una forma simultánea, es decir, yo no dejaría de realizar todas aquellas reformas que yo cité en el ámbito interno para también, obviamente, cada vez más insertar al Estado paraguayo, ¿verdad? Al ámbito internacional para favorecer esas inversiones de manera que allí haya un tándem, un círculo virtuoso favorable para que esas inversiones lleguen y esto se potencie, ¿verdad? Básicamente, muchas gracias, Bruno. José Antonio. Muchísimas gracias, Bruno, y muchísimas gracias por la pregunta y las reflexiones. Yo me iba a leer también de la última exposición de Ernesto. Realmente creo que es para celebrar que Paraguay sea un país que se adhiere a la mayoría de las disposiciones internacionales. Paraguay forma parte de mecanismos de protección y digamos, de los derechos humanos, y eso sin lugar a dudas es como un marco excelente para poder lograr el desarrollo. Ahora bien, una cosa es la ley y la ley escrita y la adopción, y otra, para llevarla a un extremo, es el estado en el que se puede estar, en el que se hizo la pregunta de personas con falta de ética. Yo no, en primer lugar, no generalizaría. Yo considero que las instituciones públicas claramente tienen desafíos y claramente habrán personas con falta de ética, por lo cual considero que, por supuesto, que la transparencia, por supuesto que el acceso a la información, por supuesto que los mecanismos de fiscalización tienen que estar presentes en el día a día para el fortalecimiento institucional. De eso sí no me queda ninguna duda. Yo considero que Paraguay, para poder lograr realmente un desarrollo de todas las personas, para no dejar a nadie atrás, como es también un eslogan de las Naciones Unidas,
requiere de un fortalecimiento institucional. Por tirar solamente un par de datos más de Paraguay. La semana pasada se publicó un estudio internacional en el que Paraguay tiene el tercer peor sistema educativo a nivel mundial, luego de Mauritania y de Haití. Esto es un indicador muy importante a tener presente. O otra información que más en el plano de, imaginémonos lo que sería la ruptura que generan las personas. Paraguay, de los países de la región, tiene la mayor tasa de embarazo de la niñez y adolescencia. Entonces, si miramos muchísimos indicadores de lo que tenemos disponibles, realmente nos encontramos que hay situaciones catastróficas, que hay que enfrentarlas, por supuesto, con un fortalecimiento institucional. O sea, la vía no es, el mecanismo no puede ser yo me hago cargo de mi vida y de mi familia y el resto que se vea. No, lo que todos tenemos que lograr es que de alguna manera todas las personas tengan, como bien dije, las mismas oportunidades o las mismas oportunidades de base. Y para eso se requiere claramente estar en un escenario no del extremo de que toda la institución pública falta la ética, y tampoco no creo que se pueda llegar a un extremo del que Paraguay funciona de manera perfecta, pero entre las dos brechas claramente tenemos que irnos hacia los caminos del fortalecimiento institucional, y desde nuestro rol, ya sea de funcionarios públicos, de ciudadanos, académicos, estudiantes, profesionales, por supuesto que formamos parte de algo que se llama el Estado paraguayo. Así que me quedo con esas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Le escuchamos a Silvia. Bueno, también agradecer las reflexiones de este espacio para intercambiar. Realmente tengo muchas cosas en la cabeza que son muchos resortes que tocan todo lo que acaban de decir todos, ¿no? Yo creo que todos nos sentimos muy movilizados por la cantidad de cosas que se presentaron en esta mesa. Yendo a algunos comentarios o reflexiones sobre lo que plantean los participantes que aportan con sus preguntas y comentarios. A ver, yo creo que Paraguay es un país que lo tiene todo para crecer, porque tiene recursos naturales, tiene, como decíamos, un bono demográfico enorme, tiene capital humano. Paraguay tiene mucho capital humano. Lo que hay que hacer es como buscarle la forma de ordenar esos incentivos para que pueda desplegar, porque uno ve eso, ¿verdad? Como que a veces el Estado de Derecho, cómo está conformado los arreglos institucionales, como que por eso decía, es como un ancla que no le deja desplegar todo el potencial que tiene. Entonces, ahí es un poco donde creo que, no desde el pesimismo, sino desde el optimismo, es que hay mucho para hacer, ¿verdad? Recién, por ejemplo, alguien decía, bueno, pero ¿para qué vamos a formar capital humano si son unos pocos grupos que se lo van a quedar? Y sí, eso podría ser una lectura, pero creo que un poco lo que decía el doctor Velázquez recién, ¿verdad? Cuando ponía tanto énfasis en todo el tema de la captura de inversión extranjera directa, y no cualquiera, inversión extranjera directa funcional a un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, ¿verdad? Eso tiene que ver con formas de romper el status quo que existe, ¿verdad? Generar un nuevo equilibrio con nuevos actores en la economía y en la sociedad y en la economía política. Entonces, que por otro lado no perdamos de vista que estamos en un mundo que ya es diferente a aquel donde de pronto los estudiantes de hoy no se están formando en un mundo donde por lo menos yo me formé, ¿verdad? Hace 30 años. Hoy por hoy, ¿verdad? Estamos en un mundo absolutamente interconectado, ¿verdad? Globalizado, donde hay un espacio enorme para el emprendedurismo, donde tenemos jóvenes muy talentosos accediendo a financiamiento externo, generando redes internacionales. Entonces hay muchos. Por eso decía, yo creo que una nueva forma de inserción internacional genera espacios para que esos nuevos talentos que se puedan formar, se puedan encontrar una salida que genere un espacio de calidad en materia de crecimiento, ¿verdad? En términos de lo que se hablaba de cómo, hacia dónde dirigir la educación superior, bueno, yo les comentaba, digo, en el Instituto de Desarrollo justamente, tengo la oportunidad de ser parte de un equipo que está investigando, y está totalmente en proceso, así que entre unos meses ojalá les pueda contar cuáles los resultados del proyecto, lo que arroja en cuanto a buenas prácticas para mejorar la educación superior. Por eso digo, a modo totalmente de opinión personal, les diría un poco lo que hablábamos hoy, o sea,
es un tema de incentivos, en la medida que se bajen las barreras a la entrada. Yo soy uruguaya y yo hoy no podría dar clases en la universidad, en algunas universidades, por ejemplo en la Nacional, porque no soy graduada de allí, o no podría porque no tengo un curso con determinada cantidad de horas, que yo creo, perdón el atrevimiento, y acá yo opino, como extranjera me tengo que autolimitar, pero es de algún, pero extranjera que vive acá con hijas nacionalizadas acá, o sea, a lo que me refiero es, me gustaría obtener un espacio y de pronto me piden un montón de horas de formación docente, cuando yo tengo mi carrera de grado, mi carrera de maestría, mi doctorado, todo internacionales, 30 años de docencia. ¿No es mejor que me dedique esas horas a formar jóvenes, a investigar, y en vez de esto? Quiero decir, tengo además muchísimos cursos, pero hay como barreras nominales a la entrada, que operan como formas de permanecer determinado status quo, cuando no es los nuevos o los viejos, es generar justamente esos equipos virtuosos, ¿verdad? Intergeneracionales. A mí me encanta cómo me dan vuelta los gurís, los chiquilines, ¿verdad? De 10, 18, 20 años, las cosas, cómo aprendo todo el tiempo de ellos. Entonces yo creo que va por ahí, ¿verdad? Generar espacio de la educación superior, y eso, eliminar barreras a la entrada, generar, apostar a las redes internacionales, apostar a seguir mandando gente afuera y que tenga espacio para volver, ¿verdad? Para que tenga espacio para volver y generar un efecto multiplicador. Eso básicamente por un lado. Y por otro lado, bueno, hay mucho más para decir, pero creo que ya es suficiente y dejo espacio. Gracias. Bueno, finalmente en esta ronda le pedimos a Fernando Filártiga si nos puede dar sus palabras de respuesta a las preguntas generales. Bueno, muchas gracias otra vez. Yo creo que el doctor Velázquez, Silvia y José Antonio han cubierto e incluso han ido más allá en el mejor de los sentidos al atender las consultas del auditorio. Como mi exposición fue más teórica, entonces voy a darme un poco el lujo de dar dos ejemplos prácticos de cómo aterrizar esa idea de moral política que mencionaba del Estado de Derecho. El primero es en función al Estado de Derecho formal o Estado de Derecho minimalista. Como recuerdan, hay una serie de cualidades que las normas deben cumplir para estar acorde con la idea del Estado de Derecho, pero también hay instituciones que deben ser fuertes, que deben estar desarrolladas y que deben administrar las normas y adjudicar las normas. Los panelistas, los que me precedieron, todos ellos, en la respuesta a las consultas, hablaron de la necesidad de una justicia independiente, de la previsibilidad, mencionaba también el doctor Velázquez, de las transacciones, de la dificultad que a veces se genera al no ser precisamente un foro de atracción por algunas cuestiones que hacen a ciertas instituciones del Estado. Pero yo quiero dar, eso decía, algo muy, y no lo hago como miembro de la institución, sino como ciudadano, un ejemplo que yo creo todos podemos concordar de éxito en la administración pública del Paraguay, es precisamente el Banco Central, porque el Banco Central ha logrado un grado de autonomía que es reconocido no solamente en el país, sino a nivel internacional, y a la par esa autonomía en los estudios más autorizados sobre el tema tiene una relación directa con el grado de eficacia del Banco Central en sus funciones, que en nuestro caso son muchas, no solamente el manejo de la política monetaria, el control de la inflación, sino también la supervisión del sistema financiero, la regulación del sistema de pagos y un largo etcétera. Entonces, uniendo con lo que mencionaba también la señora Silvia y la democratización de las oportunidades, qué idea tan linda la que compartió José Antonio, esto se logró por una serie de factores, entre ellas quizá la más preponderante, la de una política de capacitación del factor humano, capital humano, como mencionaba Silvia, que no es lo mismo que bono demográfico, que viene de muchos años y de los diversos directorios cuando estaba el doctor Velázquez, ahora nos toca a nosotros incluso de mucho tiempo atrás. Entonces se ha logrado consolidar un capital humano que hoy revierte en autonomía y en la consolidación de la autonomía
y en el hecho de tener a la institución como una narrativa de éxito en materia, y por supuesto, considerando que siempre hay un espacio de mejora, pero una narrativa de éxito en lo que es el aspecto institucional del Estado de Derecho. Ojalá haya instituciones que continúan, que siguen esa senda, sobre todo instituciones económicas en el Paraguay, y eso ojalá sea un ejemplo que vaya generalizándose. Y para terminar, hay una distinción que los abogados van a encontrar como muy nuestra, muy coloquial, muy generalizada, entre las normas de aplicación directa, es decir, las normas constitucionales que están allí y que deben aplicarse, ya no necesitan de ninguna reglamentación legal ni subsiguiente, y las normas programáticas. Las normas programáticas son las que describen programas, por ejemplo, el acceso a la vivienda digna, un sistema de salud para toda la población, el control del sistema de pensiones en el Paraguay, de las jubilaciones y las pensiones. Son normas programáticas porque establecen, como su nombre lo dice, programas que deben ser desarrollados en las leyes, en las reglamentaciones de las leyes, y deben ser aterrizadas en la práctica. Entonces, yendo para terminar a lo primero que mencionaba en mi exposición, que Paraguay, independientemente de que sea nuestra opción o no la de un Estado de Derecho minimalista o un Estado de Derecho sustantivo, ha hecho el constituyente en el 92 la opción por un Estado de Derecho sustantivo que debe proveer o que debe propender al cumplimiento de ciertos objetivos, y son los objetivos que hacen a la faz social del Estado de Derecho. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener bien en claro, es una precisión teórica que debemos tener, no solo a nivel Estado o a nivel abogadil, mucho menos, sino a nivel ciudadano, y saber que nuestro Estado es o no eficaz en el cumplimiento de sus objetivos en la medida que propende y que logra el mayor grado de realización de esos derechos y esas garantías sociales incorporadas por el constituyente de 1992. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tiempo está acabando lastimosamente, pero siempre quedamos con las ganas de que tenemos que hablar más de este tema, sobre todo si lo hacemos transdisciplinariamente, ¿verdad? El producto de este seminario, después de los 8 seminarios, pues nos quedan el acceso a la justicia penal y el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, cómo favorece el clima de negocio, y que más o menos ya se pudo tocar acá, y la educación superior y el Estado de Derecho. Son 3 paneles más que nos quedan. Y después vamos a tener una sistematización de los productos y tener, digamos, de alguna forma una agendita de reformas, una agenda grande, frondosa, tratada de meter en un esquema para poder entregar a las autoridades del sistema de justicia, y también la memoria del seminario. Eso creemos que puede ir generando también una especie de seguir hablando del tema, ¿verdad? En ese sentido, vuelvo a agradecer a los panelistas por su excelente exposición. Y bueno, nada más que agradecer también a todos los que estuvieron, visto que 138 personas estuvieron en todo este tiempo y participando también en el Facebook algunos. Y bueno, muchísimas gracias por esta sesión. A no ser que algún panelista diga, yo quiero decir algo cortito, lo cerramos aquí. ¿O cómo estamos? Parece que nadie. Bueno, Javier, ¿algo más? Bueno, cerramos entonces el panel. Javier. Yo quería agradecer a los panelistas, realmente súper interesante, y todo, realmente fueron más allá de lo que yo esperaba. Yo esperaba mucho, pero recibimos mucho más. Un lujo para todos nosotros haber escuchado tantos enfoques interesantes, porque todos fueron complementarios, todos fueron a realidades que existen, ¿verdad? Es interesante. Muchas veces vemos esto como una cuestión muy abstracta. José nos llevó un poco a las realidades que también tenemos que ver, y tenemos que trabajar esas realidades que son, vamos a decir, nuestros problemas más graves. Fernando nos dio un pantallazo de cómo se evolucionó el Estado de Derecho hasta la actualidad, que no es una creación reciente, no es algo, es en toda la historia estamos empezando vamos a decir, a plasmar en normas a nivel internacional los mínimos que tenemos que considerar aceptables, y eso es
un avance significativo enorme en la humanidad. Silvia nos ayudó mucho a los abogados a colocarnos en estadísticas, porque los abogados por lo general somos de nuestros casos y de nuestras experiencias en tribunales, y nos puso en un mapa súper interesante que tenemos que tomar y hacer nuestro, y ver siempre eso. Y el doctor Ernesto Velázquez nos dio una receta muy interesante de cómo impulsar desarrollo a través de la generación de confianza para que el capital extranjero venga, porque necesitamos motores de desarrollo. O sea, el Estado de Derecho sin desarrollo no es sostenible. Entonces tiene que haber un motor que nos impulse, que nos lleve hacia adelante, y a partir de ahí, como dijo, es una sinergia, un círculo virtuoso que tiene que ir, nos tiene que ir empujando hacia adelante, ¿verdad? Vivir un Estado de Derecho es un privilegio, pero un privilegio que tiene que ser para todos, ¿verdad? Entonces tenemos que empujar entre todo este carro, y bueno, yo disfruté muchísimo de esta sesión, y creo que hemos sacado mucho, todo como para continuar avanzando. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los asistentes, a Bruno por la excelente conducción. Bueno, atacaron a Bruno porque ya me entusiasmé. Bueno, muchas gracias porque ya entré también entre los alabados. Yo, gracias, Javier. Bueno, buenas noches entonces. Gracias por las palabras últimas de Javier, que es el coordinador de Estado de Derecho del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad de Desarrollo USAID. Hasta pronto. Vamos a seguir hablando. Ella Buenas noches, gracias. Luego, cuídense mucho. Gracias.